Y vamos a revisar precisamente lo del índice de las PERS. Ya está. Chicos, ¿se ve el pizarrón? Sí, sí se ve. ¿Ya se ve? Ok. ¿Qué vimos la clase pasada? Comentábamos que el índice nacional de precios al consumidor, que es el que mide la inflación en nuestro país, se construye con base en la metodología del índice de las PERS. Teníamos dos planteamientos, o la clase pasada veíamos dos fórmulas, que era que el índice de las PERS es la sumatoria de I igual a 1 hasta N de los precios del bien I en el año de estudio por la cantidad de esos bienes en el año base entre, ahora sí que un poco choca mi línea, la sumatoria de I igual a 1 hasta N del precio de esos bienes en el año base por sus cantidades en el año base. O se creaba un ponderador que era la sumatoria de I igual a 1 hasta N de un índice simple de precios del bien I en el año T, entre el precio de ese mismo bien en el año base por WI. Y sacábamos, muchachos, que WI era un ponderador del gasto, solamente teníamos el precio en el año 0 por la cantidad en el año 0 entre la sumatoria de P, muy chiquito, P y 0 por Q y 0. Esto era lo que habíamos visto la clase pasada y comenzamos a hacer la primera parte de su entregable. Recuerdan que habíamos puesto de nuestro entregable, vamos a revisarlo. De nuestro entregable 1 teníamos 3 bienes. Teníamos las cantidades del bien X, del bien Y y del bien Z. Teníamos las siguientes cantidades en el año 2019. Déjenme recorrer un poco más esto para hacer bien la tabla. 2019, 2020. Teníamos cantidades que era bien X, bien Y, bien Z, que eran 30, 50, 70, 35, 45, 71 y estas son cantidades. Vamos a tener precios. Bien X, bien Y. Bien Z igual para los mismos años, 2019, que eran 15, 18, 19, 2020, 16, 12 y 21. La clase pasada, muchachos, ya habíamos calculado el índice de las PERS con esta fórmula, no sé si lo recuerdan. Sí, Miss. Sí, profesora. Nada más para mis niños que no se les haya olvidado, lo voy a volver a expresar. Teníamos que esto era el índice de las PERS, era lo que nos decía, toma los precios. ¿Qué me dice mi fórmula, muchachos? Toma los precios de cada uno de tus bienes. Vamos a tomar el precio del bien X y multiplícalo por su cantidad. Toma el precio del bien Y y multiplícalo por su cantidad, pero en el año de estudio. Ya habíamos determinado que nuestro año de estudio era el año 2020. ¿Estamos de acuerdo? Entonces teníamos 16 por 30 más... ¿Eso estaba en entregable o no? ¿En roles y tareas? Todavía no lo subía, hijo. Apenas acuérdense que hacemos la actividad aquí en clase y después ya les digo cuando lo entregan. Ok, ya me había espantado porque según yo no había nada, pero ok, ya una disculpa.
No se preocupe, hijo. 21 por 70, ¿no? Esto era lo que teníamos en nuestro numerador. En el denominador, déjenme hacer con una línea. En el denominador teníamos precisamente, toma los precios en el año base y multiplícalo por las cantidades en el año base. Teníamos 15 por 30 más 18 por 50 más 19 por 70. Ajá. Esa era nuestra primera fórmula. En el denominador nos daba 2.680 y en el numerador, ¿cuánto nos daba, muchachos? 2.680. Ah, el numerador, perdón. 2.550, sí. 2.550 y nos daba un índice de 0.9514. ¿Es correcto? Sí. Sí, es 95%. Es una deflación. Exacto, estamos teniendo una deflación. Si consideramos que el 100% es cuando los precios son idénticos, si yo lo hiciera, si calculara el índice de las PERS para el año 2020, muchachos, me daría exactamente igual a 1, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Teníamos la otra fórmula del índice de las PERS que nos decía, si tú quieres conocer, y esto es lo que generalmente hace el INEGI, muchachos, el peso de cada uno de los bienes en este índice, muchachos, lo que vamos a hacer es utilizar esta segunda fórmula que incluye este ponderador del gasto. Lo único que teníamos que hacer con esa segunda fórmula, muchachos, era lo siguiente, y nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. El índice de las PERS nos dice, toma un índice de precio simple. Toma el precio del bien Y en el año de estudio entre el precio de ese bien en el año base. Eso es lo que nos dice estos superíndices. Subíndice y superíndice, muchachos. Y multiplícalo por este ponderador. ¿Quién es este ponderador? Es el precio de ese bien en el año base por su cantidad entre la sumatoria del precio del bien Y por la cantidad del bien Y. Y antes de hacer eso, muchachos, lo que voy a hacer es calcular mi WI. ¿Qué voy a hacer con mi WI? Yo tengo el precio del bien Y en el año 0 por la cantidad en el año 0 entre la sumatoria de esto. Ese es mi WI. ¿Quién es mi sumatoria, muchachos? Sería en este caso, voy a calcular primero la sumatoria. 15 por 30. Vamos a tener 2.680, ¿no? Nos va a dar 2.615 por 30, más 18 por 50, más 19 por 70. Ajá. Y esto nos va a dar nuestro primer elemento, 2.680. Este es el primer elemento de nuestro ponderador. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? WI va a ser 15 por 30 entre 2.680. Eso para el primer bien. Para el bien X, déjenme borrarle aquí Y, en lugar de poner Y, voy a poner X. WY va a ser 18 por 50 entre 2.680 y voy a tener WZ, que va a ser 19 por 70 entre 2.680. Esto es, muchachos, si ustedes lo quieren hacer desglosado. Para serles sincera, yo lo hice en una sola ecuación. ¿Cómo se les hace más fácil? ¿Lo hacemos desglosado o lo hacemos en una sola expresión? En una sola expresión. ¿En una sola expresión? Perfecto. Entonces, esto es por si los quieren ver el peso de cada uno de manera independiente, muchachos, pero en una sola expresión lo que nosotros tendríamos es que para nuestro primer bien sería 16 entre 15, perdón,
16 entre 15 por nuestro ponderador 15 por 30 entre los 2.680 más nuestro índice simple 12 entre 80, entre 80 entre 18, perdón, 12 por 50 entre, aquí me equivoqué, perdón, es 18, 2.680 más 21 entre 19 por 70, perdón, 19 por 70, déjenme hacerlo en orden, 19 por 70 entre 2.680. Si hacíamos toda nuestra ecuación, muchachos, el resultado de nuestro índice de las PERS, utilizando esta segunda fórmula, nos daba 0.9514. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Y de ahí se multiplicaban, ¿no? Después. Lo podemos multiplicar ambos por 100 y aquí nos daría que en este caso la inflación es de 95.14%. Mande, hijo. Yo tengo una anotación donde es 0.95 por 0.667, lo que nos dio en WI. Ajá. Y eso es el resultado final. No, hijo. Sí, se lo juro. ¿Cuánto de qué? ¿Cuánto le dio, hijo? A ver, ¿qué hizo? Con la... Ajá, mira, me salió todo eso bien hasta ahí, o sea, 0.95 ahí, perfecto. Pero según yo tengo un paso de más donde lo multiplicaba por WI y eso me salía 0.1586, lo multiplicaba por 100 y me salía 15.86. No, hijo, no. Ese paso adicional no va, es hasta aquí. O sea, o sea, usted volvió a multiplicar por WI, no. Ajá. Fíjense en sus fórmulas, es la sumatoria de estos y cada índice tú lo vas a multiplicar por WI. Lo que yo hice era especificarles quién era WI, chaparrito, no que se volviera a multiplicar. Ok. Yo pensé que se me volvió a multiplicar. Ok, lo siento, Mise. No, precisamente para eso son las tareas. Si en dado caso, bueno, expresarlo en porcentajes sería multiplicarlo por 100 y esto nos daría 95%. Si nuestro piso, muchachos, es el 100%, tenemos que en este caso los precios, en lugar de aumentar, pues están decayendo, ¿no? Tenemos un proceso deflacionario. Ahora, hay que tener en cuenta, muchachos, que la inflación no es mala ni tampoco es buena, sino todo lo contrario. ¿Cuáles son los estándares idóneos o de un nivel de inflación idóneo, muchachos? A nivel internacional, después de la crisis de la década de los 70s y 80s a nivel mundial, muchachos, se establece que una inflación idónea es del 2% más menos un punto. Es decir, no hay que irnos a los extremos como en la crisis del 29, muchachos, que los precios, perdón, se desplomaron. Pero tampoco te vayas al otro extremo que nos pasó en la década de los 70 en Estados Unidos, para ser exactos, que los precios se te dispararon. O sea, debe de haber, entre comillas, un punto medio o un punto de equilibrio. Y es, en este caso, muchachos, se establece que la inflación adecuada o deseable es del 2% más menos un punto. ¿Por qué? Porque es una inflación predecible que permite mantener el poder adquisitivo del dinero, que permite hacer los contratos a largo plazo, o sea, todas las funciones que cumple el dinero. Cuando nosotros tenemos una inflación de más de dos a tres dígitos, hablamos de una inflación galopante, y de más de 3 dígitos hablamos de un proceso hiperinflacionario. Procesos hiperinflacionarios, muchachos, en términos reales, Argentina actualmente tiene una inflación de como el 400-500%, Venezuela tiene un proceso hiperinflacionario de 1.000.000 de por ciento. ¿Quién más? Colombia, ¿no? Colombia, pero no sé en cuánto anda la inflación en Colombia, hijo. Déjame se lo investigo ahorita. Chequelo. Pero
por decirse que los países del África subsahariana, muchachos, esos no tienen perdón, ellos no son miles, son miles de millones de incremento en los precios. Y esto ya tiene muchos años, para serles sincera. Había un programa que sacaban de un señor que viajaba conociendo comida. Ajá, se llamaba Comidas Bizarras. Pero para hacerles el cuento más cortito, muchachos, este señor viajó a un país del África subsahariana y se encontró con un billete de $1 millón. Y es cierto, o sea, tiene la denominación de $1 millón. El poder adquisitivo de ese billete, muchachos, era del de $1 americano. O sea, ustedes podrían traerse un billete así como el de los Simpson que decía $1 millón, pero el poder adquisitivo de ese billete era de $1 americano. De esto les estoy hablando hace más de 10 años. Imagínense cómo estaba el proceso hiperinflacionario en ese país. Así de complicado es esto. Entonces, por eso se dice que la inflación es un fenómeno bastante delicado. ¿Qué pasa, Chaparrito? Creo que Colombia tiene deflación. ¿Qué no les da pena decir eso, mexicanos? Tiene un poco, sí. Del 1, que la operación fue del 51%. No, ya se recuperó, lo siento. Fue del 1.51%. 1.51% fue su ¿cómo se llama? Su IPC de la inflación. No me sirve de consuelo que me diga que Colombia tiene 1.51 de inflación. Nosotros aproximadamente vamos a tener 4.78, si bien nos va. Exacto, si bien nos va, si no, si queremos la misma o hasta peor. No, ya no lo piensen, no lo digan. Esperemos que el periodicazo que le dieron en la boca a cierto señor haya servido de algo. Pues de hecho, profesor, el Banco de México tenía perspectivas de que la inflación iba a seguir incrementando, ¿eh? O sea, todo este año va a incrementar bastante la inflación, no se iba a detener. Ya no y esa me noticia cae. apenas es de hace 2 días apenas esa noticia, profesora. Sí, ya se había escuchado el run, pero yo tenía esperanzas en quedarnos en 4.78. Yo quiero creer en los Reyes Magos y que nos quedemos en 4.78. Yo también. Todos queremos creer eso, no, muchachos, es complicado. Ahora, si les he de ser sincera, como dicen, tiene sus ventajas ya ser más viejita que ustedes, y pues una inflación del 5 o 6%, probablemente para ustedes que no les ha pasado, pues dicen, no manchen, es mucho, pero si ustedes le preguntan, como les decía hace unas clases, si les preguntan a sus papás, a sus abuelos, les van a decir, ay, novatos. Cuando salió Cedillo, muchachos, nosotros nos tocó una inflación del 13.73, 13.72% más o menos. En eso estaba la inflación con Cedillo, y la alcanzó a bajar, porque estaba más alta. ¿Ves? Es decir, ahorita con todo lo que hemos estado hablando, todo lo del curso, es decir, ahorita un ejemplo de cómo bajar la inflación, es decir, actualmente usted qué pondría para bajar la inflación en México, es decir, ¿no? Un supuesto. Un supuesto. Es que tendríamos que empezar a mover aparato productivo, hijo. Ok. O sea, necesitas mover aparato productivo, porque a pesar de que la producción viene desfasada, si tú empiezas a mover, lo que este año dalo por perdido, ¿no? Entonces empieza a mover aparato productivo. Si tú empiezas a producir y empiezas a recuperar los trabajos que ya se habían destruido, por lo tanto empiezas a generar consumo. Con un desfase, ojo, no vas a tener las mismas tasas de consumo porque vienen desfasadas, tienes que pagar deudas, todo lo que tú quieras, pero empiezas a tener recuperación. Si tienes recuperación económica, empiezas a generar consumo. En este momento, el incremento de precios, muchachos, se está dando precisamente porque no hay producción. Y además de que no hay producción, muchachos, pues las cosas, diría por ahí, te estoy dando dinero. Volvemos a lo mismo, muchachos. No es que los programas sociales sean buenos o sean malos, pero yo les estoy dando dinero a ustedes. Vamos a ponerlo así.
Les voy a dar dinero a ustedes, les voy a dar su beca Benito Juárez. Ustedes no trabajan, nada más les voy a dar su beca. Si ustedes tienen dinero, muchachos, ¿qué van a empezar a hacer? Muchos gastar y otros ahorrar o invertir. Invertir. Bueno, pero ustedes no piensan así, vamos a ponernos en términos de gente común Gastar, y corriente. ¿no? Gastar. Gastar. Sí, o sea, ustedes Endeudarse. ya tienen... Gastar. Vamos a gastar nuestro dinero, ¿no? En lo que ustedes quieran, pero gastan su dinero. Ojo, ¿para quién está proyectada la producción, muchachos? Para quienes tienen un ingreso fruto de una actividad productiva o para quienes están obteniendo ayuda del gobierno. Piénsenlo para los que tienen ayuda del gobierno. ¿Seguros que la producción está proyectada para ellos? No, para las empresas. Para las empresas, o sea, cuando hacen... Para los que hacen algo. Para los que hacen algo, y se los pongo así, muchachos, no porque sean mejores o peores personas, simplemente que las empresas hacen una proyección, no sé si han visto luego en las ofertas de trabajo, se busca proyector de demanda o planificador de demanda, y cuando estamos planificando demanda, muchachos, ¿estamos pensando en esos grupos que dependen de una ayuda del gobierno o estamos pensando en la población económicamente activa que tiene un empleo? ¿En quién pensamos? Es más, ¿Puedes repetir la pregunta, Miss? Es que se trabó un poquito. Perdón, muchachos. La pregunta es, cuando ustedes proyectan demanda o planean demanda, ¿en quién la estarían pensando? ¿En la población económicamente activa que tiene un trabajo o en la población que depende de una ayuda del gobierno? En los que activan. En la población porque económica. Porque el ingreso. Exacto. Ojo, muchachos, si no es porque no pensemos en las otras personas ni seamos almas negras, simplemente que nosotros no tenemos la garantía de que esa ayuda les va a llegar a todos. No sabemos si va a la par o va desfasada. No sabemos si mañana les va a llegar o se las van a quitar. El siguiente, vamos a pensar con las elecciones que hay un cambio y que les quiten la ayuda a todos, ¿no? O sea, yo no tengo esa certeza. Entonces planeo sobre esa producción. Entonces, haciendo el ejemplo más chiquito. No, ¿cómo se llama? No, ya no es tan líquido ahí el dinero, obviamente, en ese tipo de zonas, ¿no? Más, pues, más empobrecidas. Entonces sí, se mueve más lento y ya que piensan en qué van a gastar y para qué, y entonces van poco a poco y las que tienen, pues lo hacen fluido y hasta gastan un poquito de más. Exacto. Ahora, yo estoy pensando en los que tienen un trabajo y vamos a ponerlo así, de nuestro salón que somos ahorita 11 personas, 5 personas tienen trabajo y las otras 5 no. ¿Yo para quién voy a producir? Para 5. Ya hago 5 plumones, muchachos, pero ahora otras 5 tienen ingresos y me quieren comprar esos 5 plumones. ¿Qué va a pasar con mis plumones? ¿A quién se los vendo? A los que le den a usted ingresos. Y entonces... ¿qué va a pasar? Ahora todos tienen ingresos. Yo nada más pensaba en 5, pero ahora les di beca. Aumenta la oferta. Tengo que aumentar la oferta, pero la oferta viene desfasada. Entonces hay un incremento de precios. Por lo tanto, muchachos, tenemos que aumentar la producción para aumentar el empleo, para empezar a producir más. Y entonces... Es como lo que veíamos la clase pasada, bueno, lo que estaba viendo la clase pasada con usted, ¿no, profesora? Exacto. De la otra clase. En macro, era lo que usted estaba viendo en macro. Ahí sí le pongo atención. Sí, qué bueno. Entonces, esa es la idea, muchachos. Es muy complicado estudiar estos fenómenos porque la inflación no solamente depende de la producción, también a lo que discutíamos, viene de la estabilidad de una economía, viene del gasto de gobierno. Por eso les decía, más allá de que nos caiga bien o nos caiga mal el presidente, muchachos, o estemos o no de acuerdo con su política económica, lo cierto es que nos regimos en un mundo internacional, globalizado o integrado, como ustedes lo quieran llamar. Y si el resto del mundo te dice, estás haciendo malas cosas, ustedes son financieros. Si ustedes escuchan, quitémonos de nuestras preferencias políticas, si ustedes escuchan que a México lo están tachando de un gobierno dictador, que a México lo están tachando de un gobierno ineficiente, que está gastando dinero en cosas que el resto del mundo considera que ya no sirven,
ustedes van a invertir en este país, muchachos, sean sinceros. La verdad no, ¿eh? No, ni de broma. No, buscaría otros lugares Sí, a mí me mejores. gustaría decir, no, anteriormente no tenía la imagen, tal vez no les estaban diciendo dictador, pero estaban diciéndoles corruptos a todos los gobernantes de México. Entonces, discúlpeme, pero es mejor que quieran decirle lo que le quieren decir a AMLO, que estén diciendo que somos un país corrupto, con Peña Nieta, con Anaya, con Calderón, con quien sea. Es mejor la imagen de ahorita que la de los corruptos del pasado. Entonces... No, hijo, pero no estamos hablando de si son buenos o malos, sino lo que le quiero decir, esa es la el problema general económico, no problema político. Ajá, el problema económico. Por eso le estoy diciendo, no, haga de lado. Pues claro, sí, no, pues claro que van a venir con los corruptos, porque los corruptos aceptan que vengan aquí a poner sus condiciones laborales a todos los mexicanos y los dejan pasar como si nada. Obviamente hay más inversión extranjera, pero de todas maneras el dinero se queda en unas cuantas manos. O sea, obviamente con AMLO, que no deja que vengan a hacer lo que quieran, obviamente viene menos inversión extranjera, pero no porque sea malo AMLO, sino porque no los está dejando que vengan a abusar. No, le digo, por eso le digo, no estamos quitando, le digo, no le estoy diciendo que no sea aguas con lo que le estoy diciendo, dijo, no estamos calificando si es bueno o malo, sino a nivel internacional, cuáles son las calificaciones que le dan, le digo, por eso le estoy diciendo, sea muy objetivo. Si usted lo piensa sobre suelo muy duro, hijo, por eso le digo, haga de lado sus preferencias políticas. Usted es un inversor y te están diciendo, olvídese que usted es mexicano por un segundo, que usted es estadounidense y que a usted le llega esa información solamente de afuera. Desconoce el contexto de México, solamente le llega información de fuera. ¿Qué es lo que pasa a nivel internacional? No conocen la raíz de nuestro país, conocen los indicadores y las críticas que se hacen a nivel internacional. Y yo llego y te digo, oye, Víctor, es que en México hay un modelo dictador, ¿no? O, oye, Víctor, es que están gastando en cosas que ya no se van a utilizar. ¿Usted es financiero o economista, hijo? Yo soy economista. Ok, Víctor, usted es economista. Entonces, ¿usted qué me diría? Bueno, digo, haga de lado esa preferencia política y que se olvida que es mexicano. Sí, lo que sucede es que tanto Estados Unidos como Canadá nos conocen al pie de la letra y ellos saben quiénes somos, quiénes no somos. Si usted me habla de inversión de Medio Oriente, posiblemente ellos sí los puede influenciar una noticia. Compañero, pero aunque una inversión estadounidense, una inversión canadiense, yo no veo cómo pueda ser influenciada por una nota del Universal o por una nota de un periódico. Es que, compañero, aún así, por ejemplo, también Israel es uno de los países más corruptos y tiene mejor economía que nosotros. O sea, ahorita en lo que se refiere a la profesora, no es tanto que si es del político, si hay corrupción o no. Velo de manera fría, velo de manera económica. Si, por ejemplo, si quieres, no en un país. Imagínate que manejan dos productos. Este producto tienes dos productos presentes y uno tiene unos tantos problemas y el otro tiene un poco menos problemas que el anterior. ¿Cuál de los dos vas a escoger? El que tiene menos problemas. Y pues lo que se refiere a la profesora, o sea, no tanto se refiere si corrupción, si la política, si esto o aquello. Entonces enfócate en el centro económico. Hablando, Brandon, es de lo que se conoce como incertidumbre. Cuando tienes a un partido que está, y hablo en general, no nada más de un presidente, cuando tienes a un partido o en específico a un presidente que está creando incertidumbre en el mercado porque no sabes cómo vas a reaccionar, la inversión se frena. ¿Por qué? Porque justamente lo que pasó, por ejemplo, con la inversión del tren Maya. Y también del aeropuerto, que cancelaron. Tienes a un grupo de inversores extranjeros que están intentando como pues hacer un profit de la inversión que están haciendo, y al momento de que pues entra un nuevo gobierno, o sea cual sea, no estoy poniéndole nombre, y cancela los planes que ellos ya tenían, pues simplemente aquí estás haciendo que la inversión disminuya en el sentido de que como estás creando incertidumbre, no tienen la seguridad de si pueden invertir o no. Entonces, pues claro que le afecta a la economía del país. Exacto. Sí, pero es que eso es para alguien que lo ve desde muy afuera, porque están construyendo un aeropuerto en un lago donde se les va a estar inundando. Yo te invito a que vayas a Reforma.
no pueden arreglar el Ángel de la Independencia que se está hundiendo. Yo quiero que me digas si van a poder estar dándole mantenimiento a un aeropuerto que se está hundiendo, que se va a estar hundiendo. Entonces, la Ciudad de México es de un gobierno de izquierda. Sí, no, ahora, no, ¿cuál gobierno de izquierda? No, pues nada más no son tan corruptos. O sea, yo no digo que no sean corruptos, pero el PRI lleva 70 años robando. Sí, y esa no es mejor imagen. Entonces, ahora del proyecto del aeropuerto solamente se iban a beneficiar los mismos empresarios de toda la vida, como por ejemplo Slim, que ya había comprado sus terrenos, y que Slim en el viejo aeropuerto quería hacer su nuevo reforma para poner ahí todas sus tiendas. Entonces, se iban a beneficiar 4 empresarios y el aeropuerto se iba a hundir. No pueden arreglar el Ángel, pero sí iban a poder arreglar un aeropuerto. No, hijo, mira, Víctor, es que no se pueden beneficiarlos. Rápido, maestra. Sí, me voy a tardar muchísimo. No se pueden beneficiar solo los empresarios, te voy a decir por qué. Y esto me remonto a la mano invisible de Adam Smith. O sea, estamos hablando de la teoría de Adam Smith. O sea, Carlos Slim ni su familia van a ir a trabajar. Quienes van a trabajar va a ser gente contratada por estas empresas. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Simple y sencillamente crear empleos. Y esas son las personas que directamente se están viendo beneficiadas. Sí, pero ¿qué tipo de empleos están creando? O sea, ¿con qué sueldos y qué? O sea, ¿qué tipos de sueldos son esos? ¿No? Estoy de acuerdo contigo, pero sin embargo se están creando. O sea, prefiero 2 que a 0. O sea, prefiero poquito que no tener nada. Sí, pues sí, entonces todos somos obreros y ya, ¿no? No es que todos seamos obreros, hijo, es que aquí no es esa la idea. Por eso les decía, es hacer de lado esa parte, irnos sobre las variables. Era lo que le decía, no dice, es que no todo el mundo, no, hijo, pero si te está llegando información de todo el mundo haciendo una crítica, pues lo que te genera es incertidumbre. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Ojo, eso es lo que nos está pasando en este momento. Lo único que estamos haciendo es hacer un análisis de nuestras variables macro. Ahora, con base en eso, hijo, pues esa incertidumbre pues genera presiones en el tipo de cambio. Si genera presiones en el tipo de cambio, pues obvio tenemos un proceso inflacionario. Por decir, en los últimos 2 años del gobierno de Peña Nieto, se hizo énfasis en el proceso inflacionario. Y aquí sí viene muy a colación el echarle la culpa al gobierno anterior. Les voy a decir por qué. Porque durante el gobierno de Felipe Calderón, muchachos, se dio algo llamado el superpeso. ¿Qué fue o a qué se le califica como superpeso? Cuando nuestra moneda empieza a ganar terreno frente al dólar, es decir, que se está apreciando. En ese momento, muchachos, la apreciación del peso tiene un efecto contradictorio en la balanza de pagos. Ustedes saben que un tipo de cambio apreciado, ¿qué pasa con las exportaciones? ¿Las favorece o las encarece, muchachos? Las encarece. Las encarece. Encarece las exportaciones. ¿Y qué pasa con las importaciones? ¿Las vuelve más qué? Más baratas. Más baratas. Entonces, esto te genera un desequilibrio en la parte de tu balanza comercial. Viene lo siguiente, muchachos. México es una economía exportadora o importadora. ¿De qué somos exportadores, muchachos? De aguacate, petróleo, un decir, ¿no? Entre otras cosas. Pero sí, aguacate es el que según deja más que el petróleo. Ok, producimos aguacate. ¿Y de qué somos importadores, muchachos? ¿De bienes finales o de materias primas procesadas? ¿Nosotros producimos gasolina, muchachos? No, sería de bienes finales, ¿no? Eso lo produce Estados Unidos. Así que compramos Estados los productos Unidos ya finales. produce bienes finales. México es importador, muchachos. Por increíble que parezca, somos importadores de materias primas, pero no de cualquier materia prima, sino de materias primas procesadas. Por eso les ponía este ejemplo de la gasolina. La gasolina o cualquier tipo de combustible se utiliza para cualquier proceso productivo. En este sexenio, muchachos, con Felipe Calderón, se da este proceso de apreciación. Como se aprecian las exportaciones, muchachos, como se apreció el tipo de cambio, nuestras exportaciones comenzaron a hacerse más caras en los mercados internacionales y las empresas le empezaron a decir, ¿sabes qué?
Si tú permites la apreciación del tipo de cambio, lo único que vas a generar es quitarle la famosa competitividad a México. Entonces entró Banco de México, muchachos, ya estaba Agustín Carstens en Banco de México y se manipularon las bases, se empezaba a hacer una subasta de dólares, muchachos, para abastecer al mercado, volver a depreciar el peso y volver a ganar esa competitividad vía tipo de cambio. El problema de esto, muchachos, es que cuando llegó el gobierno de Peña Nieto, y no estamos defendiendo al señor para nada, le tocó experimentar el proceso inflacionario. ¿Por qué? Porque tú compras materias primas cotizadas en dólares y si el peso se deprecia, las exportaciones son baratas, pero tus importaciones son caras. Como tus materias primas están valuadas en dólares, suben tus costos. Y si suben tus costos, ¿sacrificamos margen de ganancia o subimos los precios? ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Puede volver a repetir la pregunta, por favor, profesora? Esto suena a escalerita, ¿eh? Fíjese. Tú eres serpientes y escaleras, uy. Sí, usted importa materias primas importadas. Ajá. Como se depreció el tipo de cambio, sus exportaciones se abarataron, pero sus importaciones se encarecieron, se volvieron más caras. Como tus importaciones se volvieron más caras, tus costos de producción, ¿qué les pasó? Pues disminuyeron. ¿Disminuyen tus costos de producción? No, aumentan, perdón. Aumentan tus costos de producción y si aumentan tus costos de producción, ¿sacrificas margen de ganancia o aumentas precios? Tengo que aumentar precios. Aumentamos precios. Y eso fue, muchachos. Porque no quiero sacrificar mi margen de ganancia, ¿verdad? Nadie sacrifica. Ningún empresario que se haga llamar empresario, muchachos, sacrifica su margen de ganancia. Bueno, pero también puedes defenderte, ¿no? Por ejemplo, adquieres una cobertura. Sí, pero esas coberturas, acuérdense que los 2 últimos años de Peña Nieto ya habían vencido. Los primeros 3, 4 años las coberturas les sirvieron, pero ya habían vencido las coberturas al final. ¿Qué pasó, muchachos? Que se te viene un proceso inflacionario. Y eso fue lo que pasó al final del sexenio de Peña Nieto. Por eso se nos disparó la inflación. Ojo, no fue el único fenómeno, pero es en parte eso. Entonces, vean todas las variables que afectan a este índice de precios. Por eso es tan difícil controlar la inflación, muchachos. La inflación puede ser... Mande, hijo. Y China tiene una política monetaria sucia, ¿no? Ya que ellos controlan su propio... Bueno, lo que avala. Y por eso también es bueno... Creo que también ellos, Corea del Norte. Muchísimo. Ah, sí. Ajá, ellos... Sergio, Santiago, perdóname. Santiago, ¿se te cortó? ¿Qué dijiste? ¿Que ellos controlan su propio qué? Bueno, que el valor de su peso, bueno, de su moneda. Ah, sí, pero ¿sabes qué? Eso es como una estrategia bastante buena. Estados Unidos hace exactamente lo mismo. La finalidad de eso es ser como más competente en el mercado. Sí, algo así, o sea, como que se me vino a la mente. Sí, no, hijo, y tienes razón. Lo que pasa es que manipular el tipo de cambio, muchachos, lleva exactamente es lo que estamos viendo nosotros, lleva un problema. O manipulas movilidad de capitales, o manipulas tasas de interés, o manipulas tipo de cambio. Pero las 3 cosas al mismo tiempo no se pueden. En el libro que les comentaba a sus compañeros de Macro ayer, hay un libro que se llama Política Económica, Objetivos e Instrumentos. Ahorita les anoto la bibliografía. Y precisamente en la parte de política monetaria, muchachos, hay algo llamado la tríada, la Santa Trinidad o algo así le pone el libro. Déjenme buscar el término correcto para no darles información errónea. Y esta se llama, ahorita les digo, Policy Makers, bla, 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 bla. Sistema financiero, coeficientes, variable objetivo, disposiciones, variable de elección. Es que estas son ecuaciones. Ecuaciones, más ecuaciones. Sí, es la Trinidad. Ahora sí que es la Trinidad mágica, que dice que un Estado no puede manipular tipo de cambio ni
tasa de interés ni perfecta movilidad de capitales al mismo tiempo, muchachos, porque esto no se puede. Es más, ni siquiera viene en este libro, viene en la macroeconomía de Gregorio. Ajá. Eso es lo que dice, que tú tienes que escoger uno de tus objetivos. Puedes manipular uno, tal vez dos, pero los tres no los puedes manipular. Y he allí la dificultad, muchachos, de controlar la inflación. O controlas precios, controlas tasa de interés o controlas la cantidad de dinero. Pero las tres cosas al mismo tiempo no se puede. Y es aquí cuando se tiene que medir el famoso costo-beneficio, muchachos. Oigan, pregunta, ¿qué tal andamos en matrices y en ecuaciones diferenciales? Sí, me acuerdo haberlas visto, pero si me las vuelve a enseñar, o sea, si me hace el ejemplo de cosas así, sí me acuerdo. O sea, sí manejamos matrices bien, así, sí, o sea, sí me acuerdo. Determinantes. Si no, póngame un ejemplo otra vez y ya me vuelvo a acordar, solo es lo único que necesito. Okay. Sí, para que veamos matrices y ecuaciones diferenciales y así vemos más matemáticas. Sí, por favor. Sí, bien bonito. Sí, sí, conste. Sí, maestro. Sí. ¿Mande, Chaparrito? Tengo una duda. ¿Qué dice es P, arriba es de T y abajo qué es, man? B. Este es el índice de Pache, muchachos. ¿Cuáles va a ser? Vamos ahora sí que a retomar nuestro tema rápido, porque si no, no nos va a dar tiempo lo que tenemos que ver. ¿Cuál es la diferencia entre el índice de las PERS y el índice de Pache? Si ustedes lo analizan, es casi lo mismo. ¿En qué sentido? Utilizamos las mismas variables, muchachos. Utilizamos los precios de un bien en el año de estudio, utilizamos el precio en el año base. La diferencia entre el índice de Pache, muchachos, y el índice de las PERS radica en esta partecita. ¿Qué subíndice tengo aquí? Bien, ¿y en el año qué? ¿De estudio o base? No, de estudio. Estudio. ¿Y qué teníamos en el índice de Pache? Año base. Año base, cantidades base. Okay. Entonces, esa es la única diferencia que hay entre el índice de las PERS y el índice de Pache. Depende de lo que nosotros queramos medir, muchachos, si utiliza el índice de Pache o el índice de las PERS. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos? Y hay otro índice, muchachos, no lo vamos a calcular, nada más es para que lo conozcan, como ustedes lo vieron ya en macro, que es el índice de Fisher. El índice de Fisher lo que dice, ok, vamos a quitarnos de problemas, no utilices las PERS, no utilices Pache, utiliza los dos. Y lo que hace el índice de Fisher, muchachos, es obtener la raíz cuadrada de multiplicar el índice de las PERS por el índice de Pache. Eso es lo único que hace el índice de Fisher. Entonces, ¿por qué utilizamos el índice de las PERS y no el índice de Pache para calcular el índice nacional de precios al consumidor? Lo que pasa con el índice de las PERS, muchachos, es que va a ponderar más, los artículos de los precios que aumentan. O sea, los artículos que su precio esté cambiando más van a tener un mayor peso. En cambio, muchachos, el índice de Pache va a ponderar aquellos artículos cuyos precios hayan bajado más, y tiene la dificultad, muchachos, o el inconveniente de que constantemente se tienen que estar recalculando los precios para cada año. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con cantidades que se están actualizando. ¿Estamos de acuerdo? Disculpe, ahorita se los anoto, muchachos. Sí, pero... si me podría volver a anotar aquí cuál es la diferencia entre una y otra. Sí, claro que sí, muchachos. Entonces, déjenme. O sea, es que justamente aquí el tema es que como en una estás ocupando el año base y en la otra no, eso es como lo que crea la mayor diferencia, ¿no, maestra? Es que depende qué quieras hacer, hijo. Por decir, ahorita les pongo, ¿qué vamos a tener con las PERS? Déjenme ponerlas en otro color la letra. Vamos a ponerlo con azulito. Vamos a hacerlo. ¿Qué va a medir el índice de las PERS, muchachos? El índice de las PERS lo que va a hacer es que se ponderan, ahora sí que tal cual se pondera con cantidades base. Ajá. Y lo que va a hacer, muchachos, es que le da más peso, se le da más peso o ponderación, como ustedes lo quieren poner, se le da más peso a los artículos
cuyos precios hayan aumentado. O sea, los precios de los artículos que hayan aumentado más, muchachos, van a tener más peso en el índice de las PERS. ¿Qué va a pasar con es todo lo contrario. Mande, hijo. Un ejemplo, ¿cómo se ocuparía esto en la, ¿cómo se llama? Ya en algo práctico. O sea, en la vida real. En la vida real. En la vida real. A nosotros nos sirve, muchachos, para medir inflación y para medir, ahora sí que, ¿qué necesitas ofrecerle a tu cliente? Si lo vemos a nivel micro, nivel empresa, muchachos, tú le tienes que ofrecer a tu cliente estabilidad de precios. Por lo tanto, te conviene utilizar el índice de las PERS. Toma una producción base. Tomas una producción base y ves cuánto se van a estar moviendo los precios, porque estás midiendo cambio en precios más no en cantidades. Si tú lo que quieres, muchachos, es decir que tu empresa va a manejar precios bajos, entonces utilizas el índice de Paget. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con el índice de Paget? Aquí lo que vamos a tener es que se ponderan cuáles son los que se han movido, ¿no? Aquí lo que vas a hacer es que vas a ponderar con las cantidades del año dado. Tú le vas a decir a tu cliente, mira, ¿sabes qué? La producción de este año se está moviendo con estos precios y generalmente lo que te va a dar es un indicador menor de inflación. En cambio, si tú lo que quieres es medirle a tu cliente la evolución de los precios, utilizas este índice de las PERS. Además de que el índice de Paget, como lo dice, ocupa las cantidades de cada año, tú vas a tener que, este año 2021, tienes que calcular el índice de Paget. Y para el año 2022, tú vas a tener que volver a calcular el índice de Paget porque ya se te movió tu producción y así sucesivamente. En cambio, aquí tú ya tienes un precio base y lo único que vas moviendo es una sola variable, que son tus precios cada año. ¿Sí me explico, hijo? Sí, profesora. Entonces esa es la diferencia entre estos. Por eso les dije, depende de lo que tú le quieras proyectar, lo que tú quieras proyectar. Cuando tienes un precio base, ocupas las PERS. Pero cuando tienes que cambiar ya las variables de año a año, tienes que ocupar a Paget. Exacto. Ok. Ya está. Gracias. Ya lo entendí. Los precios hayan bajado más. Y requiere que los precios se recalculen cada año. Ese es el problema del índice de Paget, muchachos. Por eso les decía, depende. Ya saben, el famoso chiste entre economistas, ¿no? ¿Cuál es la canción favorita de los economistas? Depende, se acabó. ¿Cuándo vamos a utilizar uno? ¿Cuándo vamos a utilizar el otro? Depende, en función del entorno económico, de lo que queramos proyectar. En algún momento, muchachos, yo lo platicaba con sus compañeros en econometría, no es que yo haya dado la materia, sino me decían, es que ¿qué hacemos con la econometría? Y un profesor en la universidad a mí me lo decía, es que la econometría es el área más prostituida de la economía y todos nos quedamos así con cara de ¿por qué dice eso? Tú métele la mano a los datos y los datos te darán lo que tú quieras. El chiste es saberlos manipular. ¿Qué hacemos en econometría, muchachos? Metemos cambios porcentuales, logaritmos, primeras, segundas diferencias, metemos diferencias estacionales, de manera que manipulamos tanto nuestra serie de datos, muchachos, que el modelo nos da lo que queremos que nos dé, sí o no. Pues sí, porque él está Ese es el punto. Porque le estás manipulando tu serie. Lo mismo pasa con todos los indicadores. Dime qué quieres que te dé. El famoso chiste que también hacen con sus compañeros de conta. ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Cuánto quieres que te dé? Lo mismo pasa con nosotros, muchachos. Nosotros manipulamos la información y la adecuamos para que nos dé los resultados que queremos que nos dé. Así de fácil. O sea, ¿como maquillar la información? No maquillamos información, la torturamos. O sea, profesora,
eso de que ustedes, o sea, eso de que se manipula así la información, o sea, es más como en el buen sentido o en el sentido de que Depende de quién seas. Ajá, Sí, depende de cada quien. o sea, le muevo tanto hasta que me sale lo que yo quería, o sea, aunque no estuviera pegado a la realidad, pero termina saliendo lo que tú quieres, ¿o en qué Sí, sentido? en ese sentido, hijo. Ah, Por decir, cuando ustedes toman las variables en econometría, las rezagas, le metes las famosas diferencias, ¿no? Y las rezagas 1 o 2 periodos. Las series están libres de estacionalidad, ojo, del componente calendario. ¿Están libres de eso? No me Una acuerdo. serie. Ajá. Depende. No, más allá del depende, muchachos. Una serie estacionalizada tiene el componente estacional. Entonces, lo que hacemos en econometría es que metes diferencias estacionales. Es decir, quitas los picos que se te generan por cambios en el calendario. Si no tuviéramos pandemia, muchachos, nosotros sabemos que hay ciertos picos e incrementos en la demanda. Sabemos que tenemos un pico en la demanda de juguetes el 6 de enero. Sabemos que se viene la recesión o la famosa cuesta de enero pasando enero. Sabemos que en febrero, marzo y abril comienzan a darse los primeros signos de recuperación. Enero, febrero, marzo, Maya, abril. ¿no? En mayo tienes tu primer pico, que es 10 de mayo. Enero, febrero, marzo, abril. Mayo, junio, tenemos Semana Santa, tienes otro pico estacional. Tenemos Día del Niño, 14 de El febrero, padre. Día del Padre. Todas esas fechas, muchachos, lo que hacen es que disparan picos estacionales. Y eso yo lo tengo que suavizar. Por eso metemos diferencias estacionales. ¿Estoy manipulando la realidad, sí o no? Sí, ya saben todo. Sí. Y entonces, eso es lo que da. No, pues está muy cool eso, ¿eh? Ah, ¿ya ven? Manipulación de realidad, wow. Solo la había leído en mangas y todo eso. No, En la no vida real. se manipulan los datos. Eso es lo que Ay, hacemos. mangas. No mames. Déjelo, no lo moleste. Ya quedamos, Brandon y yo, en que somos bichitos raros y que nos gusta leer Caballeros del Zodiaco. No nos moleste. Es bueno, Todos es bueno, tenemos. es bueno, ¿eh? Es bueno, sí, ya. Muy buena, Ok, muchachos, ¿qué vamos a seguir? Después de tener estas diferencias, por eso les decía, el índice que se utiliza ya para estandarizar y para medir realmente el cambio de los precios, pues va a ser el índice de las PERS. Para eso nos sirve. ¿Qué me van a subir o qué van a tener ustedes captura para su primer entregable? Ojo, es la primera parte de su entregable, muchachos. Lo que van a hacer es que van a copiar todo ese ejercicio, lo escriben bonito, lo escriben en limpio y este va a ser la actividad 1 de su entregable 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Sí. O sea, lo Ese que es su acabamos de primer. hacer Eso es lo primero que vamos a ok. hacer. Ahora, ¿qué vamos a ver, muchachos? Con respecto a los precios, vamos a ver las funciones del dinero. Esto es más bien muy rápido porque ustedes ya se las saben, ya las han estudiado, solamente es para recordar. Ojo, muchachos, hay que tener en cuenta que nosotros estamos pensando en el dinero como dinero mercancía. Ajá. Y que solamente sirve para realizar transacciones y depósito de valor. No estamos pensando como el dinero de ese medio de atesoramiento, muchachos, que nos permite crear nueva riqueza. Y esta es una crítica que se le hace al sistema financiero, muchachos, desde el punto de vista de la escuela clásica y desde el punto de vista de la escuela marxista y desde el punto de vista de la escuela keynesiana, muchachos. El dinero, y ahora sí que no es por ofender a mis niños de finanzas, el capital financiero es un capital parasitario que se apropia de los plusvalores no creados. ¿A qué me refiero con esto, muchachos? ¿Qué se crea en la bolsa de valores? sí, profesora, Mande, hijo. pues justamente, por ejemplo, pues yo creo que es como lo que habíamos hablado la otra vez con lo del Bitcoin, ¿no? O sea, lo que se venden ahí son ideas, es la inteligencia y el tiempo que les metió la gente en desarrollar ese tipo de productos financieros, que pues la verdad no son fáciles de diseñar. O sea, te están vendiendo literalmente el futuro, te están en un papel,
te están vendiendo cosechas que no existen y que en un futuro van a existir y tú decides si te arriesgas a comprarlas a base de tal o de cual ganancia. O sea, realmente convirtieron prácticamente cualquier cosa en un producto financiero para hacer posible ahora sí que lo imposible. O sea, poderte financiar algo cuando tú no tienes dinero para poderlo financiar por ti mismo. ¿Pero qué estás creando? ¿Dónde está el producto? Dame Justamente, algo. o sea, Pues es que creando valor, ¿no? o sea, se genera valor a base de las ideas, de la inteligencia, de la tecnología y de lo que... ¿Y si se descompone la computadora? Ese es un riesgo justamente que se va, Es lo que Entonces pasó a no mucha creaste gente en nada. 2015. Es que Ojo, en todo hay riesgo, profesora, en todo hay riesgos realmente. es O sea, cierto. nunca se va a eliminar un riesgo de absolutamente nada. Yo lo sé, muchachos, pero le estoy llevando la contra nada más para que usted me siga argumentando. ¿Por qué le pongo esto, hijo? Porque la escuela, por eso les hacía énfasis, la escuela clásica, la escuela marxista y hasta cierto punto la escuela keynesiana, muchachos, hablan de que los mercados financieros, sobre todo las bolsas, por la especulación que generan, lo único que generan son gestadoras de crisis y no generan nada productivo. Les voy a subir terminando la clase, muchachos, un libro que se llama Manías, Pánicos y Crisis. Ajá. Este libro es de un autor que se apellida, Kindleberger, y una de sus compañeras el cuatripasado me hizo favor, me lo pasó en formato digital, porque no lo encontrábamos en físico y sobre todo ya está en español. Si ustedes hablan perfectamente bien inglés, pues lo pueden leer. Lo vende la Gandhi, lo vende Porrúa, pero la versión en español sí estaba agotada. Entonces su compañera lo encontró en internet y me lo pasó. Se los voy a pasar, muchachos, y van a leer, ojo, esto es un análisis histórico precisamente de las crisis financieras, muchachos, desde la especulación de granos de maíz y por qué se argumenta precisamente lo que les acabo de decir, porque el capital financiero solamente es gestador de crisis y no gestador de valores. Ojo, es una propuesta, no es que sea la verdad absoluta, simplemente pues nos sirve para enriquecer la discusión, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Uno, la definición de dinero. ¿Qué es el dinero, muchachos? Es cualquier cosa que se acepte como medio de pago. Y esto lo discutíamos en algún momento. Las monedas de 10 centavos, muchachos, ¿por qué ya no son aceptadas? Porque a pesar de que las emite el Banco de México, porque a pesar de que nos dicen que tiene un valor, ¿por qué ya no las aceptan? Porque la gente ya no les da como esa, sí, no sé, como tipo felicidad o satisfacción de tenerla, sino ya arriba de un peso, un decir. Perdieron la confianza, ¿no? Pero ¿por qué le perdiste la confianza a esa moneda de 10 centavos? Yo creo ¿Qué que te hizo? es muy raro, pues es que yo me imagino que una de Yo las... digo que la inflación. Tiene que ver por ahí, hijo. Aparte de la inflación, que estoy de acuerdo con Brandon, yo creo que también es porque es muy raro de verlas. O sea, por ejemplo, ¿cuándo es la última vez que tuvieron una moneda de 10 centavos en sus manos? O sea, Yo yo no me tengo un Yo bote ayer, lleno de llenas de esas. yo ni me acuerdo, ¿eh? son chiquitas, son plateadas y dicen 10 centavos. A ver, sí me acuerdo cómo son, pero no me acuerdo de cuándo tuve una por última vez. Yo tengo un bote lleno de esos. Cámbialas en el banco, profesor, ahí sí se las aceptan. Pero ¿por qué, muchachos? ¿Por qué si la ven tirada no la recogen? Porque la Porque gente es son la que más... le dé el valor al final, ¿no? También. O sea, es lo que llegué Exacto, a mi conclusión. chaparrito. Eso es lo que quería que me dijera. Eso es lo que va a pasar. La gente es al final y al cabo la que le da valor. Y por mucho que lo esté emitiendo el Banco de México, por mucho que nos digan que sí sirve para comprar bienes y servicios, porque si lo vemos así, muchachos, si yo junto 10 monedas de esas de 10 centavos, tengo un peso. Si junto 20, tendré 2. Y dirían por ahí, si junto 10, tengo un peso. Si junto 100, tengo 10. Si junto 1000, tendré 100. Y así me voy sucesivamente. Y dirían, por ahí, ¿saben por qué Carlos Slim es rico, muchachos? Porque ahí se genera, Porque ¿no? sabe vender. Más allá Su de... mamá le regaló $1,000,000. Porque le dieron teléfonos Porque de su familia es México. rica. Su familia era Aparte de rica. eso, ¿Por qué es prestanombres? Digo, no digo, olviden aparte eso. de eso, También. De hecho, sí, también, estoy de acuerdo, también lo es.
Ok, ¿por qué, muchachos? Porque cuida sus centavos. Hagamos un ejemplo súper tonto. Si ustedes revisan sus recibos de teléfono, van a Walmart, a donde ustedes quieran, y pagan con efectivo, muchas veces nuestro recibo acaba en 459.58 centavos o 59 centavos. ¿Nos regresan ese un centavo o nos redondean la cantidad? Nos redondean. Se redondea. Entonces vamos a pensar en 0.01 centavos. Vamos a pensar en los salones de la Unitec. Más o menos, muchachos, en términos generales, omitiendo nuestro grupo, que es de los grupos chiquitos, en promedio en la Unitec nuestros salones son entre 50 y 60 alumnos. ¿Están de acuerdo? En términos generales. Entonces vamos a pensar en un grupo de 40 alumnos. Somos punto por un salón de 40. Ajá. Ahí ya tengo 4 centavos. En la Unitec hay 3 edificios. Por cada piso hay alrededor de 10 salones. Entonces son 10 salones por 3 pisos, son 30 salones por 3 edificios, son 90 salones. Estoy estandarizando. Tengo 40 centavos por 90 salones con las mismas dimensiones. Tengo 36 pesos. Ahora háganlo por miles de millones de transacciones que se hagan. Y estoy hablando de, no de 10 centavos, estoy hablando de 0.01 centavos. Un centavo. ¿Se genera o no se genera riqueza? También ahí es donde entra también la manipulación y la información de cómo se presenta, ya que decir, luego también en los productos, según es más barato, porque es, no, 69 a 50, ¿no? Y te ponen grandote el 69, pero al final igual te lo redondean, y el otro que costaba casi lo mismo, pues no le hiciste caso, ni nada más era para que tú consumieras el producto de esa empresa. No sé si les conté a ustedes o ya no les conté de un experimento que tiene que ver precisamente con lo que acaban de decir. Hace muchos años, muchachos, en una universidad en Estados Unidos pusieron 2 máquinas de Coca-Cola. Y esto tiene que ver más con sus compañeros de merca. Y en una máquina pusieron que la lata de Coca-Cola costaba 5 pesos, era lo que yo les decía, costaba 5 pesos cerrados. Y la otra máquina, muchachos, tenía precio de 4,99. ¿Qué máquina creen que se vació primero? ¿La de 5 o la de 4,99? La de 4. La de 4,99. Aunque las personas... 99,999. Exacto, el 99,999. A pesar de que las personas no recibían ese centavo de cambio, muchachos, para ellos estaba la percepción de que estaban comprando un bien más económico. Y es ahí cuando, este ejemplo se los ponía para hablar de elasticidades, ¿no? Es ahí cuando vemos qué productos son perfectamente o tienen una elasticidad muy alta con respecto al precio, ¿no? Hay productos que aunque te pongan 4,99 o te los suban mucho de precio, pues no los vas a consumir porque no los necesitas, o aunque te los regalaran. Depende también del valor, ¿no? O sea, de su, ¿cómo se dice? El valor que le dan. Exacto, hijo. Sí, del valor que le den. Ajá, Okay. no, pero también que la empresa lo pone, ¿cómo se llama? Se me olvidó. El valor adicional, que uno decir también de innovación y todo eso. Valor agregado. Sí, ándele, ya. Dice, ese depende, mero. ¿No? Sí. Deteriorarse, perdón, aquí ya me equivoqué. Rápidamente. Ojo. Estas son las funciones del dinero, ustedes ya se las saben, muchachos. Bueno, para empezar, el dinero debe ser socialmente aceptado, era lo que decíamos, y por eso les ponía el ejemplo de las monedas de 10 centavos. Por mucho que el Banco de México nos diga, esa moneda debe de ser aceptada, por mucho que el Banco de México le dé valor, muchachos, no la vamos a reconocer como portadora de valor. También pasa con las monedas de 20 pesos. Mucha gente le cae una moneda de 20 pesos y lo primero que hace es ir al Walmart, ir al banco y cambiarla por otro tipo de monedas que sean aceptadas. ¿Por qué? Porque no las reconocemos socialmente como portadoras de valor debido a que son muy escasas en su circulación. ¿Qué pasó con los billetes de $1,000, muchachos? Nos los aceptan en todos lados, ojo, en todos lados, desde la tienda de la esquina hasta el negocio más caro. Pero también depende porque luego que dicen que son billetes muy grandes y ellos manejan tanto. Pero, ¿estás de acuerdo? Sí, o sea, relativamente sí. Billetes grandes. Sí, también. Pero relativamente sí, ¿no? Ajá. Ojo, muchachos, por eso les decía, ojo, debe de ser estandarizado
y debe ser aceptado ampliamente. Ese es el problema de ciertos billetes, muchachos. A pesar de que los emite el Banco de México, a pesar que sabemos que son portadores de valor, a pesar de que se pueden dividir, lo que ustedes quieran, esta parte no la cumple. El ser aceptado ampliamente. Y una tienda te puede decir, es que es un billete muy grande, sí, pero al fin y al cabo eres un negocio y por lo tanto, ¿tú qué debes de hacer? Aceptarlo, sí, o sea, ahí sí tiene toda la razón, mía. Ajá, y le voy a decir por qué. Es como si ustedes llegaran a Unitec, y esto es una de las funciones del dinero, muchachos, y esto es muy importante. Es como si ustedes llegaran a la universidad y quisieran pagar con billetes de 1,000 y la universidad les dijera, no, yo no te acepto billetes de 1,000. Oye, pues te vengo a pagar mi colegiatura. No, yo quiero que me pagues con Cuerpomatic. Pues se crea una revolución. Dice, se crea una revolución. Y ojo, muchachos. Viva la anarquía. Viva la anarquía. No, se los estoy poniendo así, muchachos, porque acuérdense que una de las funciones del dinero, muchachos, es que sea una moneda de curso legal. Eso es súper importante, muchachos. El hecho de que la moneda sea de curso legal es que nadie puede omitir el dinero y exigirte otra cosa como medio de cambio, como forma de pago. Eso es súper importante. Por eso les decía hace un momento, yo te vengo a pagar, ustedes tienen una deuda conmigo. Yo les presté dinero, tienen una deuda conmigo. La película de Estados Unidos con Inglaterra, me hago sonso. Me hago sonso, ¿no? Ustedes me deben dinero y me vienen a pagar su deuda con monedas de 10 centavos. Me van a pagar su deuda con billetes de 10 centavos. Pero agarro y les digo, ¿sabes qué? No quiero tus monedas de 10 centavos. Quiero que me pagues con... Lo voy a poner en términos bien hacendarios, bien de Hacienda de hace muchos años, en la Revolución. Quiero que me regalen a sus hermanas, si es que tienen hermanas. Híjole, ya está comprometido. Ya las regalé, mis... No, quiero que me den a sus hermanas como medio de pago. No quiero el dinero. Es más, diría, no quiero oro, no quiero plata. Quiero que me den a sus hermanas. Quiero que me regalen, si tienen hermanos, quiero que me regalen un hermano. ¿Qué me dirían? Va. No, yo ¿para qué quiero a sus hermanos? Dice, va, mis. Hasta por una coca. Qué malos son con sus hermanos. En vez de que los defiendan, bueno, yo haría lo mismo. Es más, se los regalo, no hay bronca, se los regalo. No los queremos en pago, ¿no? Pero eso es lo que pasó, ojo, muchachos, eso es lo que también dio pie a la revolución. Que en muchas haciendas, muchachos, lo que hicieron los hacendados era, muchachos, es que pues yo te debía muchísimo dinero y cuando las personas acudían a pagarle la deuda a la tienda de raya o al hacendado, el hacendado decía, no, yo no quiero tu dinero, no importa que ya me estés pagando la deuda, me quedo con tu mujer, me quedo con tu hija, me quedo con tu hermana, o sea, me cobro a la mala. Por eso les estaba poniendo este ejemplo de Cuerpomatic. Eso es lo que se da pie, muchachos, cuando empezamos a desconocer la aceptabilidad del dinero. Me estoy yendo al extremo, muchachos, esto es cierto, pasó, pero por eso el dinero debe ser socialmente aceptado, muchachos. No importa si son chicles, no importa si son piedritas, mientras nosotros lo reconozcamos como portador de valor. ¿Sí queda claro eso? Sí, profesora. Ok, vamos a continuar. Lo de unidad de cuenta ya sabemos que nos sirve para medir el valor en una economía. Aquí no nos vamos a meter en la discusión, muchachos, porque entonces tendríamos que entender el dinero como dinero mercancía desde la perspectiva marxista. Por eso es muy difícil estudiar el dinero, muchachos. Parece que el dinero solamente sirve para estas funciones, pero Marx dice, y se los planteo así nada más porque es importante que lo conozcan así, es que el dinero, muchachos, es el dinero mercancía. Y y como al ser el dinero mercancía, si es una mercancía, ¿qué es, muchachos? ¿Es algo valioso o no es algo valioso? Pues claro. Es algo valioso. Es algo valioso. Entonces, si tiene valor, volvemos a la definición de dónde se crea el valor. Bien, volvemos a la misma discusión. Entonces, tiene que haber un trabajo detrás de él
para que ese dinero tenga valor, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener aquí, muchachos. Lo que nos permite el dinero, muchachos, es expresar el valor de los objetos, sin meternos en la discusión de por qué tienen valor, ¿no? Porque cuestan 5, 10 mil o 3 pesos, no nos metemos en esa discusión, pero lo que nos permite hacer el dinero es precisamente decir, una computadora va a costar 5,000 pesos o un celular, y eso nos permite poder medir el valor de la producción y por lo tanto, muchachos, la riqueza que se genera dentro de un país, además de que nos permite homologar variables. Cuando nosotros hablamos del Producto Interno Bruto, muchachos, decimos, México produjo 3 aguacates, 2 jitomates, 1 chile, 2 litros de leche, 5 huevos, 1 vaca. ¿Lo medimos así? ¿No? No. Lo que hace, suena tonto, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí, o sea, la verdad suena tonto decir esa clasificación o medición de la economía. No, lo que hacemos es decir, la economía mexicana tiene un Producto Interno Bruto de tantos miles de millones de dólares. ¿Qué hicimos, muchachos? Pasamos toda nuestra producción a una unidad de medida estandarizada. ¿Y cuál fue esa unidad de medida estandarizada? Los precios, que se expresan en dinero. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Para eso nos sirve la economía, o sea, el dinero nos sirve para medir el valor. Todos los términos llegan al dinero. Sí. Y es un concepto bastante complejo, muchachos, o sea, no es tan fácil entender el dinero. Ahorita nosotros lo estamos viendo extremadamente rápido, pero como se los comentaba en otras clases, hay seminarios que se ponen a discutir de dónde viene el valor y por qué se genera el dinero y qué es el dinero. Yo creo que primero se genera para llevar algo contable, ¿no? Es decir, por eso también se crea, bueno, la contaduría, o sea, para llevar algo en orden, o sea, que puedas poder llevar la cuenta. ¿Pero por qué? Porque los recursos no vienen a nosotros los humanos, pero la aparición del humano también hay unos que se quieren exceder de ello. Eso, lo que usted me está diciendo, hijo, eso es lo complejo de estudiar la mercancía dinero. O sea, ¿qué es el dinero? Al fin y al cabo, ¿qué es? ¿Por qué nosotros decimos que ese pedazo de plástico, porque ya no puedo decir que es papel, porque ese pedazo de plástico, porque esos pedazos de metal o aleación de metales tienen valor? ¿Por qué tú les das valor? ¿Por qué para que los recursos estén, o sea, para que le podamos suministrar bien los recursos, no haya escasez. Porque si imagínense, si no hubiese eso, es porque aguas, chicos, se está cortando. No se escuchan. Sí, es que comenzó a llover. Yo decía que más que eso es por lo que representa. Por lo que representa. Algo decía su compañero que se me fue. Se me fue uno de mis niños. Ok. Creo que era Brandon, ¿no? No sé, hijo, se me fue. Se está yendo el agua, es porque está lloviendo. Algo estaba diciendo, hijo. Santiago. Yo Santiago, luego yo dije que está lloviendo. Es que le dije para llevar algo sobre pues un tipo de una lista, ¿no? De que los recursos son escasos, ya que si no hubiese esta moneda o ese intercambio de cualquier valor que usted o nosotros le demos, me imagino que cada quien agarraría lo que quisiera o lo que podría, porque lo que quisiera no, porque muchas veces no es como lo que quiere, sino lo que puede. Entonces muchos se avarizarían, algo así. Ok, aguas. Yo imagino que es por esa razón, aguas. No es que no deje de existir la escasez, porque si dejara de existir la escasez, los economistas dejaríamos de existir como ciencia económica y como profesión. Entonces, nosotros dependemos claro. Sí, no, se lo pongo así porque no es como yin y el yang. No, sí, o sea, me fui muy al extremo, ¿no? Pero menos ahí me di la idea. Ajá. Profesora, mande, hijo. Yo creo que se viene porque, por ejemplo, como el humano ha ido desarrollando inteligencia a través del tiempo y ha estado inventando cosas para ir facilitando su vida,
Por ejemplo, antes ve que se intercambiaba con, me parece que era cebada, ¿no? Con lo que se intercambiaba para poder adquirir ciertos productos o ¿Eso no ciertos es servicios. trueque? Hacíamos trueque, es correcto, sí, hijo. Ajá. Entonces, luego ve que se intercambiaba con ¿cómo se llama esto de plata? Esas como estas de plata, se me fue el nombre. Bueno, la evolución de todo lo que fue el intercambio con lo que antes se compraban servicios o bienes. Entonces yo creo que se empezó a hacer cada vez más complejo lo que es el sistema económico y el sistema financiero hasta llegar al punto en el que estamos, pero todo, yo creo que todo el dinero y cómo se tiene el dinero y con ese concepto de valor, yo creo que es el resultado de la misma evolución de lo que se ha estado estudiando durante todo el tiempo, o sea, al igual que la física, al igual que la química o al igual que cualquier otra ciencia, yo creo que también esto es como la evolución, profesor, ese es el resultado. Es correcto, hijo. ¿Qué vamos a tener aquí? Precisamente empezamos con el trueque, muchachos, pero llega un momento en que el trueque se entorpece, en que el trueque va a detener el flujo circular, porque viene la famosa pregunta. Siempre vamos a encontrar una equivalencia de valor, y esto yo lo hacía con sus compañeros en los primeros cuatris. Les ponía un ejemplo muy tonto, ¿no? Y iba con cada uno de ustedes y les decía, yo no sé, iba y les decía, yo quiero tu chamarra, y uno de sus compañeros me decía, ok, yo le doy mi chamarra a cambio de qué, y le ponía mis cosas, ¿no? Y me decía su compañero, es que nada de lo que usted tiene vale lo que yo quiero por mi chamarra, y me ponía otro de sus compañeros, hacía que sacaran sus cosas y me decían, yo quiero la lapicera de fulanita, ¿no? Entonces yo me iba con fulanita y le decía, oye fulanita, pues cámbiame, dame tu lapicera para que yo pueda tener la chamarra de tu compañero, ¿no? Y ella me decía, si bien me iba, muchachos, pues ella quería una de mis cosas y ya se la cambiaba y ya obtenía mi chamarra, ¿no? En el mejor de los casos, encontraba una equivalencia de valor y podía obtener el recurso deseado en un inicio. Pero yo les decía a sus compañeros, ¿qué tal si yo les pido un elefante rosa? Ay. Y no quiero que me lo pinten y no voy a tomar lo que tomó Dumbo, o sea, quiero un elefante rosa. Podemos financiar, profesor, un proyecto así. A ver quién se... Podemos financiar. Pintan al elefante, pero luego va a llegar Peto ya, ¿no? No quiero un elefante rosa, ¿no? Y entonces me decían, o sea, imagínense que alguien pida algo que no exista en nuestro nicho de mercado. ¿Qué va a pasar con el intercambio? Se colapsa. Se colapsa y entonces nadie obtuvo lo que él quería porque hubo alguien que pidió algo que no estaba disponible en esa economía, en ese mercado. Quiero un dragón entonces, rojo. Quiero un dragón rojo, o sea, como dicen, quiero algo que no se produce, que por X o Y razón no está disponible en ese mercado. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Entonces el dinero precisamente, muchachos, también se ha estudiado como parte de la evolución de las sociedades. ¿Por qué? Porque nos permite brincarnos precisamente esa traba de que no tenemos los bienes. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Le dejamos hasta aquí. La clase que viene, ahora sí ya me voy a ir un poquito más rápido, vamos a ver tipos de cambio. ¿Ya tienen ustedes el mapa? Se lo subí la clase pasada. ¿Sí lo vieron? La verdad no. Yo no, ¿eh? ¿No? Ok. La clase, bueno, ahorita se los vuelvo a subir. En el material de la clase de hoy les vuelvo a subir el mapa de tipos de cambio. Por favor, imprímanlo o ténganlo visible la próxima clase, muchachos, porque se los voy a explicar, ya no tanto para que copien, sino para que ya lo tengan allí presente. Vamos a ver lo que les decía, que es el tipo de cambio de real. Vamos a ver el cálculo del índice Big Mac, pero sobre todo vamos a ver, bueno, el impacto del tipo de cambio de la balanza comercial y vamos a ver, muchachos, lo que es la movilidad de capitales. Pregunta, chicos, ¿tienen idea de lo que es el modelo ISLM o no tienen ni la más remota idea de lo que es el modelo ISLM? De hecho, pues yo lo vi con usted, profesora, en la de... Lo estoy viendo con usted, profe. Apenas, es que por decir, sé que Adriel ya lo vio, sé que Brandon apenas lo está viendo, sé que Pablo ya lo vio, sé que Cacho también ya lo vio, pero los demás muchachos, sé que José Luis apenas también lo está viendo conmigo, pero los demás ya vieron modelo ISLM o se acuerdan de lo que vieron. Yo no me acuerdo. No, profesora, yo no he visto ese modelo.
No han visto nada de Yo tampoco. Se supone, y esto sí les hago énfasis, muchachos, se supone que ustedes vieron ese modelo en su clase de macroeconomía, en análisis macroeconómico. Ese es uno de los últimos temas que ustedes ven, porque habla de la aspa keynesiana. No sé si recuerden que les mencionan por ahí el aspa keynesiana. Tampoco. Profesor, ¿es lo de la demanda agregada y eso de Keynes? Sí, hijo, ándale, tiene que ver con lo de la demanda agregada, pero este es el modelo de síntesis neoclásica. Ajá, ya es un poquito más adelante. Entonces, no sé si se acuerden. Miren, les voy a subir el libro de macroeconomía de Dornbusch y les voy a señalar, muchachos, qué capítulo leer. Ojo, no quiero que se lo aprendan de memoria ni mucho menos. Lo único que necesito es que lo lean y que tengan presente la idea de lo que es la curva IS y lo que es LM y qué representan. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso, muchachos, nos ayuda a analizar lo que es la perfecta movilidad de capitales y cuando no tenemos perfecta movilidad de capitales. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profesora. Sí, maestra. ¿Sí? ¿Lo va a subir Entonces, esta semana? ¿mande? ¿Lo va a subir en la carpeta de esta semana? Sí, hijo. Ahorita acabando clases, les subo libro, les subo qué capítulo, les vuelvo a subir el mapa de tipos de cambio, les subo pizarras de clase y les subo el video. ¿Estamos de acuerdo, niños? Sí, maestra. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a dejarle hasta aquí. Déjenme, detengo la grabación y les paso lista súper rápido. ¿Qué pasó,